Muy bien, buenas tardes. Estamos en semana 2, la primera parte del curso de Turbomáquinas. Y vamos a proceder a continuar hablando sobre el tema de ventilación y ventiladores. En la convocatoria a esta reunión, pues se les hizo conocer de lo que íbamos a hablar entre esta semana y la próxima semana, perdón, entre la primera y la segunda parte de la semana 2, martes y jueves, en este caso en particular. Vamos entonces a compartir pantalla para que veamos. Creo que no estoy compartiendo lo que debo compartir. Vamos a compartir pantalla, toda la pantalla, para ir básicamente al equipo. Vamos a ir a equipos. En la sección de archivos, materiales, tenemos la presentación de esta. Entre hoy y el jueves vamos a ver dos presentaciones. Vamos a continuar con lo que se llama clase 1, Turbomáquinas 2020. Muy bien, entonces habíamos quedado en una diapositiva que decía ventilación y ventiladores. Denme un momento para que se abra. Voy a cerrar cosas por aquí. Y creo que habíamos quedado en esta diapositiva. Este mensaje de este señor que se llama Antonio Gaudí. ¿Saben quién es Antonio Gaudí? ¿Alguien sabe? Pueden decir no sé. Un arquitecto catalán muy famoso, profe. Así es. Yo no he ido a Barcelona, pero cuando yo sea grande, yo quiero ir a Barcelona y quiero ir a ver todos los parques y todas las casas. Y otra cosa, digamos que la obra, digamos, maestra de él, que todavía está en construcción desde hace muchas y muchas y muchas décadas en Barcelona, que es como el edificio emblemático de Barcelona. ¿Saben cuál es? Es la Sagrada Familia, profe. La Sagrada Familia. Y si eventualmente les gustan los libros de ficción, no de ciencia ficción, pero de novelas de ficción, hay un libro que se llama The Origin, o El Origen, de Dan Brown, que es el mismo escritor del Código Da Vinci, y habla sobre un tema muy interesante que es sobre el séptimo reino animal, que es el Technium. Muchos dicen que el Technium es que el ser humano, el Homo sapiens, ¿verdad? Nosotros, como somos conocidos, pronto vamos a desaparecer porque básicamente nos vamos a fusionar con la tecnología. Y entonces ahí básicamente habla mucho sobre la obra de Antonio Gaudí, sobre todas las obras, parques y casas que Antonio Gaudí utilizó, básicamente las formas irregulares, la referencia al mar, al océano, las criaturas del mar, una y otra vez se observan en la obra de Gaudí y también se muestran en esta obra de Dan Brown. Muy bien. Ventilación y ventiladores. Muy bien, entonces vamos a estar hablando sobre ventilación y ventiladores. Y a ver, repasemos. Despréndanse un momentito de mi voz y ayúdenme ustedes a generar conocimiento. ¿De qué trata la ventilación, muchachos? Renovar el aire en un espacio, en un lugar, digamos. Muy bien, es muy interesante el aporte de este compañero porque habla sobre la renovación. Bueno, básicamente cuando hablábamos la semana pasada sobre este tema, decíamos sobre moverlo, de mover el aire. Pero básicamente ahorita el compañero está hablando sobre renovaciones y entonces básicamente pues es interesante que a la hora de ventilar un espacio tengamos en cuenta las dimensiones del espacio. Para ventilar, para mover el aire y ventilarlo, básicamente necesitamos conocer las dimensiones del espacio. Pero también tenemos que saber sobre la actividad que se desarrolla dentro de ese espacio ventilar, porque no es lo mismo, ahora que el compañero habla de la palabra renovación, no es lo mismo la cantidad de renovaciones por hora que se requiere para ventilar un aula académica, un auditorio, que la cantidad de renovaciones por hora que se requieren para ventilar una sala de spinning. ¿Verdad que sí? Dependiendo de la actividad que desarrollemos dentro de ese espacio, así es en función de la cantidad de renovaciones por hora. Si hablamos o hacemos referencia a normas o literatura en castellano, o sea, proveniente de Europa o de España, habla de renovaciones por hora. Pero si hacemos referencia a literatura proveniente de fabricantes, el concepto de renovaciones por hora migra a algo que se llama minutos por cambio. Pero tengan en cuenta que básicamente uno u otra cosa lo que hace referencia es cuántas veces hay que sacar el volumen de aire que hay en un recinto dependiendo de la actividad que se desarrolle dentro del espacio
donde queremos generar ese bien o ese servicio. Pues bien, renovación o movimiento. ¿De qué más trata la ventilación? ¿Algún otro compañero, compañera que quiera participar? De la distribución, profe. Muy bien, de distribuirlo. Y entonces cuando hablamos de distribución, lo que nos va a interesar es hablar sobre la ductería. Y creo que ustedes han sido curiosos, y espero que lo hayan sido, pero básicamente cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a un hospital, cuando vamos a un cine, bueno, recientemente no, pero cuando hemos ido a un cine, probablemente sepamos que, o hemos observado, que la distribución del aire, el aire para ventilación, básicamente se distribuye en ductos cuadrados, ductos rectangulares, ductería, pero también tenemos la posibilidad de tener ductos circulares, rígidos, pero también tenemos ductería flexible. ¿Verdad que sí hemos visto ductería flexible? Por ejemplo, muy probablemente hemos ido a Price Smart o hemos ido a Walmart y vemos hacia arriba y vemos esas ducterías flexibles, mangas flexibles, que básicamente cuando se enciende, cuando encendemos o arranca el sistema, en este caso aire acondicionado, pues lo que vemos es que esos ductos se inflan y conforman una ductería cilíndrica. Entonces podríamos tener que el sistema de distribución es en ductos rígidos y ductos flexibles. Entonces, ductos flexibles normalmente los vamos a encontrar, casi exclusivamente los vamos a encontrar en forma circular, mientras que los ductos rígidos los podemos encontrar circulares y prismáticos, ¿verdad? Cuadrados de sección transversal cuadrada o rectangular. Y otro tema que trata la ventilación, que nos queda pendiente, otro más. La producción del aire. Creo que lo que estás pensando era cuando estamos hablando de aire acondicionado, aire comprimido, sobre la producción. Sí. La ventilación trata de 3 temas. Ya me dijeron, moverlo, distribuirlo y filtración. Y filtrarlo. Correcto, exactamente. Filtrarlo. Si agregamos otro término más, y es cambiarle la temperatura y la humedad relativa, ya eso no es ventilación. Vamos a ver. Si le cambiamos la temperatura y humedad, lo filtramos, lo distribuimos y lo movemos, más bien, en lugar de ventilación, ¿de qué estamos hablando? Eso se llama climatización, creo, profe. Muy bien. Climatización o así como más sencillito, ¿cómo le llamamos? Climatización, está bien, pero de una aplicación más sencilla. Ustedes saben. Aire acondicionado, profe, y calefacción también, no sé. Excelente. Calefacción o aire acondicionado. Recuerden que aire acondicionado o refrigeración, básicamente lo que necesitamos es, para acondicionar, me refiero a bajar la temperatura, básicamente lo que hacemos es utilizar un sistema de compresión de vapor, un sistema donde lo que hacemos es robarle calor, robarle carga térmica al flujo, en este caso de aire, para bajar la temperatura. Correspondientemente, lo que hacemos es generar secamiento. O sea, cuando hablamos de secamiento, escuchen bien, porque normalmente asociamos la palabra secar con agregar calor. Si ustedes van a secar su ropa, pues probablemente lo ponen al sol, probablemente lo ponen en una secadora de ropa con una resistencia eléctrica y un ventilador, pues lo que hacemos es generar vaporación o evaporación. O eventualmente si hablamos de secar el café, lo tiramos al campo, ¿verdad? Para que con el sol, entonces perder humedad. O sea que perder humedad no solamente se logra con calefacción, sino podemos lograr perder humedad con un proceso de enfriamiento. Yo creo que todo lo tenemos claro. Cuando ustedes se sirven un vasito de agua con hielo o un refresco con hielo, pues probablemente hemos observado que en el vaso, en la parte externa del vaso, empieza a generarse condensación. Así que si yo echara hielo en un vaso, lo que estoy haciendo es secar el aire que tengo alrededor, de una forma muy ineficiente, pero lo estoy haciendo. Entonces, enfriar también provoca secamiento, o sea, pérdida de humedad. Si nosotros hacemos pasar un flujo muy húmedo y muy caliente, y lo hacemos pasar por un serpentín donde hay un fluido que tiene una propiedad de que es fácilmente evaporable a bajas, todo efecto evaporativo va a lograr un fenómeno de disminución local de la temperatura. Nuevamente, si ustedes
pues están en la piscina y salen de la piscina y pasa una ráfaga de viento, ¿qué sienten? Auditorio, están en la piscina, salen mojados, Frío. pasa una ráfaga de viento y ¿qué sienten? Frío, ¿verdad? ¿Por qué sienten frío? Porque lo que sucede es que las gotitas que están sobre su piel, pues le roban calor corporal para evaporarse y también roban calor del flujo convectivo que está pasando alrededor, o sea, el aire. Entonces lo que sienten es frío, pero es porque justamente el proceso evaporativo implica una disminución local de la temperatura. Ustedes pues ponen una gotita de alcohol sobre su piel y soplan, ¿y qué sienten localmente en la piel? Frío, porque la gotita de alcohol se evapora y para poder evaporarse roba calor corporal también del flujo convectivo que pasa. Ustedes dicen, deje inventar, profe, ¿cómo? ¿Acaso cuando usted está hirviendo un poco de agua, ahí se está enfriando? No sé si me siguen con atención a lo que estoy diciendo, pero dije, mi afirmación es, todo proceso evaporativo implica una disminución local de la temperatura. Y entonces dice, eso no es cierto, porque si yo pongo a hervir un poco de agua, ¿acaso ahí se está enfriando? Muchachos, localmente sí se está enfriando. Lo que pasa es que sensiblemente no lo percibo. Mantengan esa idea, muchachos, y sigan viniendo para que escuchar ideas diferentes. Pero evaporar implica disminución local de la temperatura. Muy bien, sobre ventiladores, ¿verdad? Sobre el tema de ventiladores, pues tenemos 4 tipos de ventiladores. Hay algunos que son más utilizados en la industria y comercio costarricense. Los más usados, que es fácilmente observable en el comercio, en la industria, inclusive a nivel residencial, ¿alguien iba a decir algo? Ajá. A nivel residencial, comercial e industrial, los más populares, los más utilizados son los centrífugos. A continuación, los axiales. Y a continuación, los helicocentrífugos. Los helicoidales son un poco más extraños, pero vamos a tratar de caracterizar cada uno de ellos. Desde la semana pasada les había advertido cuáles eran los centrífugos, muchachos. ¿Cuál es el centrífugo? Si vieron el video de la semana pasada, ¿cuál es el centrífugo? Pongámosle la cola al burro. ¿Cuál era? El superior izquierdo, profe. El superior izquierdo, ¿verdad? Muy bien. Este es el centrífugo. Y vamos a decir características. ¿Qué decimos sobre la característica de cualquier elemento centrífugo? ¿Cuál es la característica de cualquier turbomáquina centrífuga? Y eso lo dije al principio de los primeros minutos de la primera sesión. ¿Qué me dice? 90 grados. Que cambia 90 grados. Muy bien, exactamente, muy bien. Entonces obsérvese que lo que va a suceder es que el fluido entra siempre en dirección axial, siempre en dirección al axis, y sale radialmente, ¿verdad? Al axis, ¿verdad? Entonces tenemos un cambio de 90 grados. No todos los dispositivos centrífugos visiblemente o externamente hacen eso, pero internamente siempre lo hacen. ¿En qué se caracterizan en este caso, las turbomáquinas centrífugas? Bueno, que son para vencer presiones medianas y flujos medianos. O sea, presiones medianas, flujos medianos, por decirlo así. Los ventiladores axiales, muchachos. ¿Cuál es el ventilador axial, muchachos? A continuación, de estas otras 3 que quedan. ¿Cuál es? Si hay que ponerle la cola al burro, ¿cuál toca para los axiales? De las 3 posibilidades que les quedan. Profe, el inferior izquierdo. El inferior izquierdo, muy bien, excelente, muy bien. Este de aquí es el axial. Y se caracteriza básicamente porque el fluido entra y sale axialmente al dispositivo, en la misma dirección, al axis. Pero tienen la característica que se caracterizan porque manejan flujos altísimos y presiones medianas. Flujos muy, muy grandes y presiones medianas. O sea, que si me siguen la pista, lo que estoy diciendo es que dependiendo de la aplicación, así va a ser el ventilador que utilicemos. Ventiladores helicocentrífugos. ¿Cuál será? Dicen, auditorio. ¿Cuál sigue ahora? Le queda 50 y 50 de posibilidades de acertar. ¿Cuál es el helicocentrífugo? Superior derecho. El superior derecho. Muy bien, muy bien. ¿En qué se caracterizan estos ventiladores? Bueno, que son malísimos para levantar presión. Malísimos. Malísimos para levantar presión, pero son buenos para manejar flujos relativamente medianos. ¿De acuerdo? Los ventiladores helicocentrífugos básicamente no son convenientes para
presentarlos de frente a ductos muy friccionales. O sea, no son buenos para ponerlos frente a ductos muy largos que presenten recovecos, filtros y longitudes muy largas. Pueden presentarse frente a distribuir aire hacia un ducto, pero cortos, relativamente cortos, porque no son buenos para levantar presiones. Y los últimos que tenemos son los helicoidales. Y los helicoidales, muchachos, son para manejar definitivamente bajísimas caídas de presión, o sea, bajísimas presiones. O sea, que no me sirven para ponerlos de frente al flujo. Nunca, nunca los debo poner en ducterías. Porque básicamente ellos, si ustedes los ponen a trasegar aire hacia ductos para trasegar flujo, sean cortos o largos, básicamente ellos se queman. Son para manejar flujos medianos, pero para levantar presiones bajísimas. O sea, que básicamente me sirven como, no sé, mira muchachos, estos helicoidales junto con los axiales los podemos encontrar en las partes superiores de las naves industriales para básicamente mover el flujo entre el exterior y el interior, nada más. O sea, los ponemos para mover aire entre paredes, pero nada más. Muy bien, entonces tenemos los ventiladores centrífugos que son para manejar muy buenas presiones, o sea, son excelentes para trasegar aire y meter aire. Vean que ahí lo que tenemos es en esa brida rectangular que tenemos en la descarga. De baja presión, perdón. Estos de baja presión serían muy poco usados, me imagino, digamos. No, miras que todo lo contrario, son muy utilizados, pero a nivel residencial. Son los ventiladores que ustedes y yo tenemos en las casas para ventilarnos cuando tenemos calor. Esos que se mueven, ¿verdad? Que se mueven para todo lado. Esos son ventiladores helicoidales. Sí, los que tienen ahí en el techo de la casa. O eventualmente los tenemos en naves industriales, pero nada más que de envergadura un poco más grande, diámetros mucho más grandes, pero básicamente es para manejar flujos entre paredes. Nada más para ventilar aire o mover aire entre paredes. De nuevo, repasemos. Centrífugos, para altas presiones y flujos medianos. Axiales, flujos grandes, presiones medianas. Helicocentrífugos, presiones bajas, flujos grandes. Y helicoidales para presiones básicamente diferentes, para levantar presiones básicamente inexistentes, pero flujos medianos. O sea, que los helicoidales básicamente se llaman, pues, turbomáquinas soplantes. Son ventiladores soplantes, nada más. Muchachos, el tema de la ventilación ocurre aún cuando yo no la deseo. Cuando yo no deseo ventilación, ocurrirá. Porque el único requisito para que haya ventilación es que haya una diferencia de temperaturas. Vean que ustedes tienen calor y pues probablemente para ustedes sentir un poco más de confort térmico, ¿qué hacen? Abren una puerta, abren la celosía, abren una ventana y con solamente generar un diferencial de temperaturas genera un gradiente de densidades, una diferencia de densidades y por tanto se genera un fenómeno mecánico motriz que pone en movimiento el fluido. Entonces, no necesariamente necesitamos ventilación mecánica, que es como lo que estamos viendo con esas turbomáquinas. Ventilación mecánica es introducir una turbomáquina que ponga en movimiento, que genere un trabajo sobre el fluido. Y eso se llama ventilación mecánica, pero podemos tener ventilación natural. O ventilación pasiva, también se le dice de esa forma. La ventilación ocurre aun cuando no la deseo, aun cuando tengo la expectativa de que ocurra. Pero a veces la ventilación pasiva o la ventilación inducida, la ventilación natural, justamente se proyecta justamente con la arquitectura, con la misma arquitectura del edificio. En lugares muy cálidos y en lugares costeros, pues probablemente si se diseña pensando en la ventilación pasiva, pues no van a ser casas con techos muy bajos, sino lo que hacemos es proyectar casas con techos más altos y procurando la instalación de monitores. Y cuando digo monitores no estoy hablando del televisor, estoy hablando de que muy probablemente estamos pensando en que este es el techo. ¿Okay? Este es el techo, esta es la nave industrial, pensemos por un momento que es la nave, y aquí lo que utilizamos son monitores.
monitores, muchachos, entiéndase que es como un techito aquí. Y aquí lo que ponemos son celosías y así procuramos que el aire fluya. Los techos son altos y se procura la instalación de monitores. En algunos casos, logrando techos muy altos, pero con elementos que impidan de que la intemperie, principalmente la lluvia, caiga hacia adentro de la nave, probablemente es que ustedes han visto que en los techos de los edificios, de las naves industriales, encontramos como un hongo que está dando vueltas. Ese hongo no está siendo movido por ningún elemento eléctrico, un motor, sino que básicamente por la diferencia de temperaturas, el aire más caliente, ¿verdad? Y menos denso va para arriba, escapando justamente por esos hongos que básicamente tienen una forma para que si llueve, pues si llueva, pues no, el agua no ingrese al recinto. Cuando hablamos nuevamente de ventilación, pues vamos a estar hablando sobre la distribución y básicamente recuérdense que para seleccionar la turbomáquina, que es esta, ¿verdad? Vean que esta es una turbomáquina centrífuga. Aquí tenemos la entrada en dirección al axis y aquí tendríamos la dirección de descarga, ¿verdad? Cuando le cambiamos en 90 grados la dirección del movimiento del flujo. Para seleccionar esa turbomáquina necesitamos 3 cosas. 1, 2, 3. ¿Qué 3 cosas necesitamos, auditorio? ¿Cuáles son las 3 cosas que necesito para seleccionar cualquier turbomáquina? Profe, conocer las pérdidas en el ducto. Muy bien. Entonces tenemos que cuantificar pues, algo como que se llame la suma de las cargas, ¿verdad? La suma de las cargas totales o cuantificar la carga total. ¿Ok? Otro. ¿Qué más necesito? El tipo de fluido. Ajá, muy bien. El tipo de fluido. La presión, profe. Justamente la presión es esto. ¿Está bien? La longitud de la distribución, ¿no? Es que la longitud, muy bien, la longitud, recuerden, en la longitud va a ir implícito en la cuantificación de las pérdidas de carga, porque recuerden que pérdida de carga es directamente proporcional a la longitud, ¿verdad que sí? Entonces la longitud, las características geométricas de los ductos, de la rugosidad, el flujo y la viscosidad de ese fluido va a depender o va a repercutir sobre la suma de esas cargas totales que el ventilador tiene que vencer. ¿Está claro? Sí, la longitud, pero la longitud iría aquí. Todas las características geométricas de la tubería, del ducto, van a repercutir sobre la suma de las cargas totales. Esa H, muchachos, recuerden o sepan, esa H para mí significa, espero para ustedes también, yo cuando hable de una H, ya sea una H minúscula o una H mayúscula, lo que quiero decir es head, ¿de acuerdo? Head, o cabeza, o carga. Entonces, carga o cabeza está haciendo referencia a la cuantificación de las cargas no conservativas, o sea, la fricción en las tuberías, ductos y además las pérdidas de carga que van a ofrecer todos los elementos que vemos en esa distribución, entre los filtros, las rejillas, los codos, los tramos rectos, las bifurcaciones, trifurcaciones, codos aleteados, codos sin aletas, etc. Recuérdese que cuando hablo de carga total, cuando hablamos de carga total, toda carga total, recordemos de mecánica de fluidos, muchachos, toda carga total está compuesta de 2 elementos. ¿Cuáles son? Recuerden, la presión total, recuerden el laboratorio de mecánica de fluidos. La presión total es la suma de, ¿qué cosa? Presión estática y presión dinámica. Muy bien, entonces tenemos que cuantificar, nada más que yo no voy a hablar en términos de presión, sino en términos de carga estática y carga dinámica. Entonces resulta ser de que la turbomáquina tiene que vencer todas las cargas estáticas. ¿Y qué son cargas estáticas? La fricción en las tuberías, la fricción en los ductos, todas las cargas no conservativas, la diferencia de altura geométrica. Y eventualmente resulta ser que cuando el aire sale por aquí, puede ser que en este recinto haya una presión diferente a la presión atmosférica. O sea, que eventualmente ese ventilador tiene que proveer en el recinto una presión positiva dentro del recinto, manométricamente hablando positiva. A veces requerimos presiones positivas, como a veces en el recinto requerimos presiones negativas. Vamos a ver para que me sigan con atención. La norma ASDRAE
as dry. Y eso lo vamos a mencionar muchas veces en el curso. O vamos a utilizar la norma as dry. A ver, vamos con atención. ¿Qué significa as dry? ¿Qué significa as? O a veces le dicen as dry, pero vamos a decirlo así como as dry. ¿Qué significa as dry? Es una norma. A ver, la A. ¿Qué significa la A? Tírense a pista, muchachos. Aire. Gracias, pero no. Significa American. American. La S. Estándar. Sociedad. Society. Muy bien. Ahí van. No importa. Participen, muchachos. Así nunca se les va a olvidar. American Society. Vamos, ahora la H. Hidden. Heating. Calefacción. Muy bien. Calefacción. Heating. Heating. R. Refrigeración. Exactamente. Refrigeration. Vamos, la A. Air. Aire. Ajá, air, algo más. ¿Air qué? Air conditioning. Air conditioning, muy bien. Y aquí me trazaron el caballo, muchachos. Eso viene de exhausting. Ingeniero. Bueno, podría ser. Algunos lo interpretan como engineering o engineer, pero viene de exhausting. Exhausting. ¿A qué le suena eso en inglés o en español? Exhausting. Por ejemplo, exhausting o exhaust viene de salida de flujos. Salida de flujos por una chimenea, por un ducto, por una mufla, por una chimenea. Entonces es la Sociedad Norteamericana de Calefacción, Refrigeración, Aire Acondicionado y Ventilación. Eso es lo que significa ASRAE. La norma ASRAE, y eso muchachos, la norma ya pronto la vamos a empezar a conocer. Vamos a empezar con el capítulo 34 de la sección Fundamentals de ASRAE. Y dice ASRAE que los recintos en ventilación, la presión que se requiere, voy a borrar para borrar un montón de rayas, la presión que eventualmente necesitamos en un recinto. Pensemos muchachos que este es el recinto. Espérense un momento que no puedo. Este es el recinto. Este es el ventilador. Y necesito inyectar aire. ¿Ok? Pero también necesito extraer aire porque recuérdese que ventilación, como lo dijo un compañero al principio, tiene que ver con las renovaciones por hora. Las renovaciones por hora de este volumen. Entonces, a veces requerimos presiones positivas. Y ASRAE nos dice que la presión máxima positiva en un recinto para una aplicación de un cuarto limpio no puede superar 12 pascales. 12 pascales. Pero ¿cómo logro yo una presión positiva dentro de un recinto? Bueno, hay muchas formas, pero una, espero yo que sea intuitiva, es que el flujo de extracción sea más pequeño que el flujo de inyección de aire. ¿Qué les parece? Que el flujo de inyección sea más grande que el flujo de extracción. O sea, si inyecto más caudal que el que sale, sino muchachos, que dentro del recinto empieza a presurizarse el aire. Y ustedes dicen, ¿y para qué? ¿Y para qué quiero eso? Bueno, eso ocurre en los cuartos limpios, muchachos, en los cuartos limpios que en la industria, no sé, en la industria médica en Costa Rica se utiliza mucho, o la industria médica que está en Costa Rica, lo utilizamos mucho, en Baxter, en Boston Scientific y en muchos otros, no sé, por ejemplo, en la industria de manufactura de microprocesadores, etc. Eventualmente se requieren presiones positivas. Porque resulta ser, muchachos, de que básicamente lo que necesitamos es mantener el aire dentro del recinto, el aire que está dentro del recinto en condiciones de extrema pureza. No estoy hablando ya de ventilación, estoy hablando de aire acondicionado para aplicaciones de cuartos limpios. Así se llaman, cuartos limpios. Ese cajón es un cuarto limpio. Y se requieren presiones positivas, porque resulta ser de que el proceso que se está manufacturando ahí dentro, un componente médico, en Boston Scientific, eventualmente un catéter que se va a insertar por la vía digestiva
para extraer una muestra para ver si una persona tiene cáncer estomacal, pues a la hora de manufacturarse, se manufactura en condiciones de esterilidad. Entonces, básicamente, el mismo proceso productivo genera contaminación. Por eso es que, entonces, a través de un flujo de inyección y extracción con filtros de extrema pureza, que se llaman filtros HEPA o filtros ultra HEPA, que son filtros que filtran el 99,99% o el 99,999% de la cantidad de partículas, partículas que pueden haber por pie cúbico, por metro cúbico en ese recinto, pues dependiendo de la manufactura, de la característica de lo que se esté manufacturando, pues así tiene que ser la extrema pureza. Entonces existen clase 100K, clase 100, clase 10K, y lo que significa acá son 1000. Por ejemplo, una clase 10K significa que la cantidad de partículas que hay dentro del recinto no pueden superar 10.000 partículas por cada pie cúbico de un diámetro no mayor que media micrón. Y si no saben qué es un micrón, les cuento que un micrón es la millonésima parte del metro. Otra vez, que un pie cúbico de ese recinto, a la hora de hacer un registro, al hacer un muestreo, hacer un muestreo de las partículas, no pueden incrementarse, no pueden superar las 10.000 partículas de un tamaño de más de medio micrón. Pero también existen cuartos limpios clase 100K. Entonces yo creo que un clase 100K, ¿verdad? Que es más sucio, por decirlo así, que uno 10K. Si un cuarto limpio adquiere la clasificación 10K y llegamos a esa clasificación y nos abrazamos y nos felicitamos porque logramos esa clasificación, es porque hay un sistema de aire acondicionado, porque hay un sistema de filtraje, muchachos, de extrema pureza. Y se están felicitando y están brindando ahí dentro del recinto con champán y alguien abre la puerta y el gerente abre la puerta y dice buenos días y abrió la puerta. ¿Verdad que con solo que abrió la puerta ya se contaminó todo el cuarto limpio y perdieron la clasificación? Entonces, por eso es que se requieren presiones positivas, porque si las presiones positivas están ahí presentes, si alguien abre la puerta, ¿verdad que sale el aire limpio, pero no entra el aire sucio? Lo que se dice es que esas presiones, la presión máxima dentro del recinto respecto al exterior no puede superar 12 pascales. Y eso tiene una razón de ser, y es un asunto de seguridad. Muchachos, si ustedes tienen una puerta, digamos que la puerta mide 1 por 2, y adentro, y supongamos que la puerta se abre para afuera, o sea, la bisagra está aquí, ahí está la bisagra, y la puerta se abre para allá, y aquí están los 12 pascales positivos, y la puerta se abre hacia afuera, ¿ok? Y el viejillo está aquí afuera. Esos 12 pascales aplicados a una gran área, porque uno dice, pero 12 pascales es nada. Muchachos, ¿saben cuántos 12 pascales? ¿Qué es 12 pascales? Empecemos por decir, muchachos, ¿qué es un pascal? Auditorio, ¿qué es un pascal? 1 newton por metro cuadrado. Ok. Resulta ser de que yo no sé nada de ingeniería y quedé igual, no entendí. Digamos, traten ustedes de hacer tratar de explicarle a su familia, a su sobrino, a su mamá o a su papá, excepto que sean ingenieros, qué es un pascal. Si me dicen que un pascal es 1 newton por metro cuadrado, pues quedan igual. ¿Verdad que sí? Está como raro. ¿Y qué es eso? ¿Qué me dirían que es un pascal, pero no me digan que es 1 newton por metro cuadrado? Profe, yo había leído que 1 newton era el peso de una manzana, entonces diría que una manzana sobre 1 metro cuadrado. ¿Y si es una manzanita de agua? ¿Cómo es? No, era un libro que había leído, era una manzana grande. Ok. Ven qué interesante, ¿verdad? O sea, toda respuesta, muchachos, es capciosa la pregunta. No se sientan mal, especialmente el compañero que me responde primero. Es una pregunta completamente capciosa. O sea, lo que quiero es
generar una conversación disruptiva, ¿de acuerdo? Pero resulta ser... Adelante. Dile. Es como para imaginarse la noción de qué es un pascal, porque normalmente uno sí se imagina muy bien qué es un metro, porque uno lo tiene presente, pero un pascal uno no sabe qué tanto representa. Muy bien, así es. Yo lo que quiero, muchachos, es que reconceptualicen esta definición de presión. Eso es lo que quiero. Para eso es esta conversación disruptiva, ¿de acuerdo? Es como desmenuzar el pollo, ¿no? Ustedes tienen el pollo y es el pascal, pero ¿y qué es el pollo? ¿Verdad? ¿Qué es el pascal? Y ustedes dicen, pues, a eso vamos. A ver, ¿qué es presión? Empecemos por ahí, muchachos. ¿Qué es presión? Pues, ¿verdad que sí? Nos decían que esto es rho por G por H. Sí, rho G por H. Rho G por H. Pero rho por G, el producto de la densidad por la aceleración del campo gravitacional en las cercanías de la Tierra, pensemos por un momento que estamos en la Tierra, porque otra vez, tenemos, para yo llevarlos a una respuesta, para conducirlos a una respuesta, todo tiene que estar en un marco de referencia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la Tierra, en las cercanías de la Tierra, que es el producto de la aceleración de la gravedad por la densidad. ¿A qué llamamos el concepto de la multiplicación de esas dos cosas? Ustedes saben, muchachos. El producto de estas dos cositas, muchachos, esto. Gravedad específica. ¿Densidad relativa? No. Casi. ¿Alguien dijo algo específico? Sí, pero no es gravedad específica. ¿Gravedad específica? No, no es gravedad específica. Gravedad específica es este concepto que se llama Specific Gravity, y Specific Gravity, SG, también en español, digamos, hablemos en español, es densidad relativa, y la densidad relativa es la relación que hay entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia muy popular, o sea, el agua. Eso se llama densidad relativa o Specific Gravity. Entonces, si ya casi te deseo la palabra, el que está tratando de participar. Si tengo una sustancia y su densidad relativa es 1, ¿qué sustancia era? Agua. Muy bien, exactamente, sí, tiene que ser agua. Si la densidad relativa es 0,8, ¿qué me pueden decir de forma cualitativa de esa sustancia? Si su densidad relativa medido con un densímetro fue 0,8, ¿qué me pueden decir qué valoración cualitativa me pueden decir de esa sustancia? Que tiene menor densidad que el agua. Eso es. Ahora, ¿qué valoración cuantitativa me pueden decir de esa sustancia cuya densidad relativa es 0,8? Cuantitativa. La densidad de 800. Que la densidad... ¿800 qué? Papas, chayotes, kilómetros. Que su densidad es el 80% de la densidad del agua. Exacto. Si vos me decís, al compañero que dijo 800, si me hubiera dicho 800 gramos por cada metro cúbico, yo le digo, está muy bien. Pero lo que significa de forma cuantitativa es que es un 20% menos denso que el agua. ¿Qué sustancia era? Ahora, si yo le digo, ¿qué sustancia era esto? Así como me dijeron que esto era agua, ¿qué sustancia era esa? Recuerden del laboratorio de mecánica de fluidos, cuando con el densímetro medimos algo cuya densidad era menor que la del agua. ¿Qué sustancia era esa? ¿Algún aceite? Muy bien, ustedes saben. Ahora, si mido con un densímetro una densidad de 1,2, ¿qué valoración cualitativa me pueden decir de esa sustancia? Cualitativa. Que es más denso que el agua. Eso es, ahí paran, porque dije cualitativa. Ahora, si les digo cuantitativa, es que tienen que decirme un número. Una valoración cuantitativa. 20%. Fácil. Y si les digo, ¿qué sustancia era esto? ¿Qué me dirían? Especulen, muchachos, no importa. ¿Qué sustancia podría ser? Creo que era agua de mar, algo así. Exactamente, agua salada, agua muy salada. Y si tengo una sustancia cuya densidad relativa, me estoy desviando del original, pero no importa.
repasemos. Y si tengo una sustancia cuya densidad relativa es esta, ¿qué valoración cuantitativa me pueden decir de esa sustancia? 13,56. Vean Es ustedes. muchísimo más densa que el agua. Cuantitativa, sí, 13,56 veces más densa que el agua a la misma temperatura. ¿Qué sustancia es esa? Mercurio. Mercurio. Exactamente. Muy bien. Voy de nuevo. La pregunta era, allá abajo donde dice presión es igual a ρ G por H. La pregunta era, ¿qué era el producto de ρ por G? Alguien me dijo algo específico. Eso, muy bien. Peso específico. Muy bien. Peso específico, o sea, gamma por H. Ahí vamos, excelente. Así que vean que el concepto de la presión yo la puedo reordenar, reconceptualizar como head, como H. Head. Vean otra vez el concepto de head, que era entonces presión entre peso específico. Muy bien, voy a borrar este montón de garabatos, muchachos, porque tengo muchos rayos. Entonces, luego, por ejemplo, si digo que la presión es igual a... Perdón, me equivoqué. Si digo que H es presión entre peso específico, ¿ok? Y pensemos por un momento que tenemos una bomba que bombea agua. Yo sé que estamos en ventiladores, pero mantengan ahí la idea. Y ustedes ven en el manómetro que que muy feo, pero ven que en este manómetro marca un bar de presión. Bueno, entonces hablar de bar. A ver, ¿qué es un bar, muchachos? ¿Qué es un bar? No sean hipócritas, muchachos, es más fino que una cantina. Pero en términos de presión, ¿qué era un bar? Era 100 kilopascales. ¿Verdad que sí? 100 kilopascales. Cuidado, la K es minúscula, la P mayúscula y la A minúscula. Y si decimos que esto está trasegando agua a 20 grados Celsius, o sea, he definido la condición de fluido, o sea, ahora sé el peso específico. O sea, no de forma explícita o tácita, pero sé cuánto es el peso específico, porque lo puedo consultar, y el peso específico del agua es 9.790 Newton por metro cúbico. Ok, entonces, yo les digo, ¿qué es un bar? Y ustedes me dicen 5 kilopascales, y yo queda igual. Tal vez, muchachos, lo que quiero decirles es que es reconcepto esto de presión en términos de mis sentidos, algo que mis sentidos pueda asociar, comparar. Por ejemplo, sería más interesante que yo tal vez que yo les diga, bueno, si tengo una bomba que está levantando un bar de presión, ¿cuánta altura esa bomba puede elevar el agua? Si es que es agua lo que está elevando. A eso voy. Toda esta hablada, muchachos, es porque quiero que me digan qué es H. A ver, sabiendo que H es P entre gamma, si una bomba está levantando 100 kilopascales, ¿cuánto es esa H, muchachos? Todos, con su calculadora o con su celular. ¿Cuánto les daría? P entre gamma. Ojo, que son 100 kilopascales, cuidado. O sea, son 100.000 pascales. Dividan 100.000 entre 9.790. ¿Cuánto les da eso? 10.21, profe. Muy bien. Aproximadamente 10,2. O sea, se me encendió el bombillo. O sea, qué interesante. O sea, una presión de un bar es equivalente a una columna de elevación de agua de poco más de 10 metros. Entonces, cuando yo les digo, muchachos, que es un pascal, ojo, que es un pascal, vamos de nuevo. Si no, muchachos, que una presión de un pascal, uno, nada más, muchachos, un pascal, son 1 entre 9.790 Newton por metro cúbico. ¿Cuánto es eso, muchachos? Y díganmelo en milímetros porque eso les va a quedar extraordinariamente chiquito. ¿Cuánto es eso en milímetros? Sería 0.1 milímetros. 0.1
0,1 milímetro. Ven, interesante. O sea, y 12, porque estábamos hablando, toda esta hablada, muchachos, es porque ASRAE me dice que la presión que no puedo superar dentro de un recinto, un cuarto limpio, no puede superar 12 pascales positivo. O sea, que 12 pascales, sí, no, muchachos, 12 pascales, a ver, sí, 12 pascales, está fácil, ¿no? ¿Cuánta altura de agua representa? De eso por 12, 0,1 por 12, ¿cuánto es, auditorio? 1.2. 1.2. O sea, muchachos, vean ustedes qué cosa más vacilona. O sea, que 12 pascales es apenas el reguero de agua que haría una columnita de un poco más de 1 milímetro de agua sobre el piso, contra el piso que lo contiene, contra el piso que le está soportando. Apenas 1,2 milímetros. Entonces yo les digo, muchachos, 12 pascales, ¿es mucho o es poco? Abro el espacio, dígame, despréndase de mi voz. ¿12 pascales es mucho o es poco? Dígame. Poco. Ok. Voy a ir porque quiero ver cómo es, quiero ver qué es lo que me dicen. Pero es que no veo nada. Un segundo. No, aquí. A ver, levanten la mano, muchachos. Levanten la mano los que piensan que 12 milímetros es poquito. Muchachos, eso, siga, eso. Ajá. Vamos a ver quién más. Profe, es que depende para qué lo voy a usar, digo yo. Muy bien, ve. Por eso es que necesito, muchachos, hacer una conversión disruptiva. Ya pueden bajar su mano. Sigamos con la siguiente idea. Vean qué interesante lo que dijo el compañero que habló. Si yo aplico 12 pascales sobre la hablada esta que está hablando de la puerta de 1 metro por 1 metro de ancho por 2 de alto, y yo estoy del otro lado donde está la bisagra, o sea, del lado de donde se abre la puerta, y del otro lado, muchachos, del interior, están los 12 pascales, cuando yo digo, buenos días, y abro la puerta, muchachos, se me viene la puerta contra mi cara con una fuerza equivalente a 20 kilogramos fuerza. O sea, que fácilmente me rompe la nariz y quedo ensangrentado. O sea, es como si yo me acostara y me tiran un saco de arroz de 30 kilogramos. Entonces, ¿es poco o es mucho? Todo depende. Todo depende sobre el área donde está siendo aplicada esa fuerza. Perdón, esa presión, disculpen. Resulta ser que cuando el ventilador está operando, escuchen bien, anoten, porque lo voy a decir más adelante, pero anoten desde ya, pregunta quiz para la próxima semana. Las presiones máximas que típicamente levantan los ventiladores para aplicaciones comerciales, industriales típicas, no superan los 2,5 pulgadas de columna de agua. 2,5, muchachos. Y estoy haciendo así como con los dedos. Voy a abrir para que vean lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo yo. 2,5 pulgadas. O sea, un reguero de agua sobre el piso de 2,5. O sea, vean ustedes, esto es poco o es mucho. Un reguero de agua así de 2,5. Pero resulta ser que usted dice, es poco, más o menos, porque resulta ser de que cuando el aire sale del ventilador hacia los ductos, ¿sí o no, muchachos? Que los ductos, si ustedes cortan el ducto y lo abren, sino que les queda área por ancho, altura, ancho por largo, y ancho por largo es área. O sea, que si esa presión, que en apariencia es pequeña, aplicada en todos los ductos, que es una área equivalente, abierta, es una área equivalente que mide largo por ancho, sino que esa presión sobre los ductos genera fuerza. Y si no seleccionamos adecuadamente el espesor de ese ducto y ponemos una laminita chiquitilla, muchachos, eso es como, no sé si han visto los efectos especiales que agarran una lámina de metal muy delgadita y la agitan y suena como un relámpago. Lo mismo, los ductos se abren y ¿cómo se dice? Se pandean y genera un escándalo. Y si estamos en una aplicación como no sé, un hotel, un cine, un auditorio, una sala de conferencias, si ustedes escuchan unos relámpagos por todo lado entre las paredes, pues algo está mal. Entonces, nuevamente, nunca, escuchen bien, nunca van a encontrar para aplicaciones típicas comerciales e industriales ventiladores cuya presión de selección
que tiene que vencer sobre el sistema va a superar 2,5 pulgadas de columna de agua. Casi nunca aplican restricciones. Y eso es porque justamente queremos impedir que haya ruido y que los ductos se deformen y estén en este toque, muchachos, generando ruido. También una condición particular del diseño en sistemas de ventilación es que, anoten otra vez, lo voy a decir más adelante, y es que normalmente, muchachos, las velocidades de diseño en los sistemas de distribución para ventilación no superan los 2000 pies por minuto. Anoten, 2000 pies por minuto, porque básicamente entre más rápido se mueva el fluido, más ruido agregamos al sistema. Y dependiendo de la aplicación, el ruido no es permisible. Ruido proveniente de la turbomáquina ni ruido proveniente de un mal diseño en cuanto a la velocidad y a las presiones que eventualmente deformen o deflexionen o flexionen los ductos. Entre más rápido y entre más esbeltez produzcamos en los ductos, pues va a significar que tenemos que seleccionar espesores de lámina de hierro galvanizado para la distribución del aire cada vez más grandes. Ok, voy de nuevo, muchachos, aquí donde estamos. Esta imagen también se las había mostrado desde la última lección. Aquí lo que vemos es una proyección en lámina de hierro galvanizado. Lo que pasa es que está pintada. Muchachos, ¿están viendo mi diapositiva? ¿Sí la ven? Esa, donde dice McDonald's. Sí, profe. Sí, profe. Eso está al frente aquí del parque industrial, en el McDonald's, sí, que está al frente del parque industrial. Pues es muy bonito, muy llamativo, pero en realidad se ve bonito. Y lo que ocurre es que a la hora de proyectar la selección de la turbomáquina del ventilador, tenemos que prever que por cada una de las salidas salga el flujo que yo deseo. Para poder tener que las salidas, perdón, que el flujo que sale por cada una de las salidas esté distribuido, tenemos que balancear el sistema. Sepan y recuerden, pero eso lo voy a estar mencionando más adelante también, de que si una salida está muy cercana a la turbomáquina, voy a marcar aquí con color, muchachos. Ya casi vamos a hacer un receso para que descansen de mi voz. Vean ustedes este ventilador. Perdón, este ventilador no, esta salida se llama difusor. Esa salida se llama difusor. Vean que ese difusor, pues probablemente está mucho más cerca de la turbomáquina, del ventilador. Por tanto, del ventilador a ese punto, la resistencia al paso del flujo es la más corta posible. Y al ser la más corta posible y al ser la resistencia la más pequeña, pues lo que ocurre, muchachos, es que por ese ducto de color verde intenso va a salir muchísimo flujo. Y mientras que los que estén más lejanos a la turbomáquina, pues lo que va a ocurrir, muchachos, es que casi no me va a salir flujo. O sea que el fluido se cortocircuita. La turbomáquina entra en cortocircuito. Así como una fuente de voltaje. Si entra en cortocircuito, ¿qué hace la fuente de voltaje? La fuente de voltaje lo que hace es tratar de entregar una corriente eléctrica o intensidad de corriente muy alta. O sea, un cortocircuito. Cuando encontramos un camino de menor resistencia, pues probablemente por ahí hay un cortocircuito. Y la turbomáquina quiere entregar ese caudal infinito. Pero antes de poder hacerlo, se destruye. Entra en resonancia. Se destruye, básicamente. Entonces tenemos que hablar de algo que se llama balance. Hay que balancear el sistema para que la turbomáquina, en este caso el ventilador, porque la turbomáquina es completamente idiota, ella no sabe que hay 4 difusores. Ella lo único que tiene que saber y entender en cuanto a su desempeño es que ya sea la salida de color amarillo o la de color naranja o la de color verde o la de color rojo, existe la misma diferencia de potencial o la misma diferencia de presiones para entregar la misma distribución de flujo o cantidad de caudal. Tenemos que pensar en las pérdidas de carga y pensar siempre que la selección de la turbomáquina, cualquier turbomáquina, sea ventilador, bomba o en cualquiera de las salidas, siempre vamos a tener el mismo flujo en función del balanceo que hagamos. Entonces, tenemos que pensar en balancear el sistema. Y para balancear el sistema, pues lo que hacemos es simular resistencia hidráulica.
Y la simulación de la resistencia hidráulica se hace a través de dampers o válvulas, o por decirlo así, celosías que uno manipula, cierra o abre para lograr que la distribución en cada una de las salidas sea la misma. Oye, muchachos, vamos a hacer una primera pausa ante unos 7 minutos para poder concluir con este tema. ¿Saben qué guarda Darth Vader en la refri? El lado oscuro era, profe. Así es, el lado oscuro, muchachos. Entonces, volvamos en 7 minutos, muchachos. 7 minutos, ya casi regresamos.
Ok, muchachos, vayan acercándose. Vamos a continuar. Cuando hablamos de ventilación, nuevamente les recuerdo que el tema de ventilación trata básicamente, les decía, de 3 temas fundamentales: mover el aire, filtrarlo y distribuirlo. Para moverlo necesitamos estimar. Profe, Sí. una consulta. Es que antes que estaba hablando que habían 3 cosas para seleccionar una turbomáquina, o sea, 3 cosas que se necesitan. Ajá. Solo me quedaron claras 2, que era la suma de pérdidas de carga, el tipo de fluido, y la otra no sé si fue que no la mencionó o no sé si no la escuché. Que no terminé la idea, ¿será? Ok, Ajá. necesito presión, ¿verdad? Pero cuando hablamos de presión, cuando hablo de presión, yo en realidad lo que voy a hacer no es hablar en términos de presión, sino en términos de carga. Porfa, cerra tu micrófono, porfa. Cuando hablamos, yo voy a hablar de presión, pero no presión, sino en términos de carga. Y decíamos que la presión total siempre es la suma de la carga estática y la carga dinámica. Resulta ser de que la carga estática es la suma de todas las cargas estáticas. La carga estática siempre es la suma de todas las cargas posibles estáticas. ¿Y qué son cargas estáticas? Pues la suma de las pérdidas de carga. Vamos a hablar de las presiones mínimas requeridas. Y por eso, creo que por eso estaba hablando de la presión mínima requerida que define ASRAE no más de 12 pascales, más la altura geométrica. ¿Ok? Entonces, otra vez, cuando hablamos de presión, estamos hablando de la presión total que tiene que levantar el ventilador. Pero la presión total que levanta el ventilador tiene que ser suficiente para vencer todas las cargas estáticas. ¿Y cuáles son las cargas estáticas? Son todas las pérdidas de carga, la presión mínima requerida en el recinto o espacio y la altura geométrica, la diferencia de alturas. Lo que pasa es que cuando digo diferencia de alturas es que de donde está el ventilador a donde está el recinto a ventilar hayan 10 metros de diferencia, positivos o negativos, pero hay una diferencia de alturas. Y nos hace falta hablar de lo que es la carga dinámica. Recuerden que la carga dinámica de mecánica de fluidos se define como la velocidad entre 2G. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre lo que es la carga dinámica, porque básicamente este término es insignificante, es despreciable. La carga dinámica me estoy refiriendo. En otras condiciones, la altura geométrica, básicamente la altura geométrica que tiene que vencer el aire, ya sea que tenemos que subir 20 pisos o bajar 20 pisos, esa carga estática de aire es insignificante. Entonces, para seleccionar una turbomáquina llamada ventilador, lo que nos preocupa es 2 cosas. Si vieron, fui eliminando términos y lo que nos va a interesar es cuantificar este término y cuantificar este término. Entonces, mover el aire. Si nos interesa mover el aire, pues la carga dinámica es un término pues, que puede ser importante, pero no del todo significativo. Si nos interesa mover el aire, pero que el aire no se mueva a velocidades extraordinariamente altas, porque como lo decía hace un rato, genera ruido. Y la filtración, muchachos, la filtración repercute sobre la suma de las pérdidas de carga por fricción, porque en un filtro genera pérdida de carga, o sea, genera oposición al paso del fluido. De nuevo, entonces, la ventilación trata de 3 conceptos: movimiento del aire, filtrar y distribuir. Para poder hablar de la selección del ventilador y proyectar los sistemas de distribución, pues entonces necesitamos estimar el caudal. Necesito
estimar las pérdidas de carga o estimar las cargas estáticas. Y necesito saber el tipo de fluido. Vamos a empezar a hablar ahorita, muchachos, no sobre presiones o cargas, sino vamos a empezar a hablar sobre caudal. Porque un tema importante es justamente de 3 de estos términos, uno de ellos que se llama saber cuánto flujo tiene que proyectar o manejar el ventilador. ¿Qué están viendo en esta imagen, muchachos? Una clase de medicina, profe. Esa es la morgue de la Facultad de Medicina. Cuando yo estudiaba en la maestría de la UCR, pues, me pusieron a llevar un curso que se llamaba, una electiva que se llamaba biodinámica. Biodinámica. Era como decir dinámica, el curso de dinámica que ustedes y yo estudiamos en pregrado, pero sobre el cuerpo humano. Entonces tenía que entender cómo funcionaban cómo eran las articulaciones, hablar de armaduras, pero del cuerpo, pero explorar al cuerpo como una armadura, como un cuerpo rígido, analizar el cuerpo como un cuerpo rígido, y básicamente el movimiento plano general de un cuerpo, pero tenía que entender la anatomía. Entonces nos llevaron una clase fue ahí en la morgue. Bueno, resulta ser de que yo decía, yo iba con una expectativa ese día que iba para la clase de biodinámica, yo iba con la expectativa de que iba a ver un cadáver, ¿verdad? Entonces yo, ¿será que me impresiona? ¿Será que me da miedo? ¿Será que me voy a desmayar al ver un cuerpo? En general, no le tengo miedo a la sangre, pero una cosa es verla venir y tenerla de frente, ¿verdad? Tener ya el cuerpo ahí, y resulta ser de que ahí con un sistema de poleas le damos vuelta ahí una manija y el cuerpo se elevaba. Ese cuerpo estaba completamente húmedo, mojado del formaldehído. Entonces, después de yo estar frente al cuerpo, pues el cuerpo no estaba sangriento, era un cuero. Si ven esta sección de aquí, muchachos, si ven esta sección de aquí, esto que estoy pintando de verde es la piel de las piernas. Esto que ven acá es los intestinos. Y uno lo tocaba y era así como una bolsa de papel. Aquí, esta parte donde está el esternón, tenía una apertura, entonces ustedes abrían el pecho y ya no había nada, o sea, ya no había pulmones, porque ya los estudiantes, primero llegan los estudiantes de medicina, luego pasan los estudiantes de biociencias y pues luego llegaron a los estudiantes de ingeniería mecánica. O sea, no llegó nada. Uno le metía la mano por detrás del cuello y metía la mano y tocaba la parte interna donde estaba el cerebro, no había cerebro. Era un hombre adulto en apariencia porque tenía poquito cabello y canoso. Esta parte de aquí, esto que estoy marcando aquí de color, es el tendón de Aquiles. Entonces uno agarraba ese tendón y el pie se movía. Bueno, el asunto, muchachos, lo que les estoy mostrando es que yo empecé a generar como una hipótesis. ¿Será que la gente se desmaya porque realmente le da impresión a un cadáver? ¿O más bien porque las altas concentraciones de formaldehído son las que nos marea y nos podría hacer desmayarnos? Después de unos 20 minutos de explorar, tocar, mover las piernas del cadáver, le perdí atención, le perdí cuidado, ya no me interesa el cadáver. Volví a ver los ojos hacia arriba, hacia el techo, y ver el sistema de ventilación, un sistema de ventilación muy interesante. Y a continuación, ya no le tomé fotos, le tomé ese par de fotos al cadáver, y a continuación empecé a tomar fotos al sistema de ventilación. Y eso me dediqué toda la clase, al sistema de ventilación. ¿Qué haría que eventualmente los agentes químicos se concentren y son más bien los que nos afectan nuestra salud? Entonces, un buen sistema de ventilación más bien permite que nosotros estemos más cómodos trabajando sobre el objeto estudio, que en este caso era un cadáver. Entonces, nuevamente, ¿cómo hacer para que esos flujos de aire, que básicamente es caudal,
sean los adecuados para la aplicación? Pues nuevamente tenemos que estimar caudal. Estimar el caudal, y a eso vamos a hablar por unos minutitos antes de irnos. En 13 minutos nos vamos. Entonces voy a hacer un cambio de presentación. Para ello, muchachos, vamos a irnos también en la sección de materiales. Tenemos una presentación que se llama Clase Turbomáquinas SCFM versus ACFM. Y eso es lo que voy a basarme para hablarles entre hoy y el próximo jueves. Cuando hablamos de flujo, y hablo de ese concepto que se llama SCFM o CFM, partamos de lo siguiente. Están viendo la pantalla, muchachos, donde dice lectura TEC digital SCFM versus ACFM. Sí, profe. Muy bien. Partamos de lo siguiente. Partamos de que es CFM. CFM, CFM. CFM viene de cubic feet per minute. En español sería pie cúbico por minuto. O sea, que es un concepto muy particular de lo que es flujo volumétrico. O sea, estoy haciendo referencia a flujo volumétrico, caudal. Flujo volumétrico es volumen entre tiempo. Pies cúbicos por minuto. Cuando hablamos de fluidos líquidos, básicamente, muchachos, el flujo volumétrico es independiente de la presión. O sea que si yo les digo que una bomba está bombeando 100 galones por minuto y mido eso con algún instrumento, ya sea un flujómetro o con un tarro calibrado en un tiempo dado, me va a dar 100 galones por minuto porque el fluido es incompresible independiente de la presión. Pero algo va a ocurrir con los flujos compresibles. Con los flujos compresibles, eso no es tan cierto. Para poder ejemplificar lo que quiero decirles, vamos a partir del siguiente hecho. Supongamos, voy a partir, muchachos, de un fenómeno de aire comprimido. Esto lo voy a retomar más adelante, en el último tercio del curso, pero voy a valerme de aire comprimido para decirles, explicarles qué es flujo volumétrico y que este flujo volumétrico es dependiente de la presión cuando hablamos de flujos compresibles. No perdamos claridad. Lo que vamos, y para lo que voy a hablar sobre este concepto de flujo volumétrico es para seleccionar la turbomáquina. Porque para seleccionar la turbomáquina necesito caudal. De nuevo, voy a valerme de aire comprimido para hablarles de ventilación, pero es lo mismo. Supongamos que tenemos un compresor, y un compresor lo que hace es comprimir el aire atmosférico para someterle una presión superior a la presión atmosférica para que éste tenga la capacidad de realizar un trabajo, un bien, un servicio. Supongamos que tenemos un compresor de cierta capacidad y caballaje en horsepower, descargando directamente a la atmósfera. Y utilizamos un flujómetro para medir el caudal que entrega el compresor en esas condiciones, tal como lo ilustra la figura A. Entonces resulta ser que tengo un compresorcito, ese círculo con un triángulo inscrito se llama compresor. Es la representación ISO para una bomba. Pero recuerden, muchachos, cuando digo bomba es que un ventilador es una bomba es una bomba y un compresor es una bomba. O sea, es un dispositivo que realiza un trabajo sobre el fluido. Y hago algo que no tiene sentido y es ponerlo a descargar en la atmósfera. Pongo un flujómetro y ese flujómetro marca Q sub 0. O sea, que la presión de oposición al compresor es la presión atmosférica. Ahora se repite la experiencia, pero ahora el compresor descarga a un depósito cuya presión se requiere mantener constante a 3 bares, como se muestra en la figura B. Vean arribita, muchachos, que hago la misma experiencia, la misma bancada, el mismo laboratorio, pero pongo un depósito de aire comprimido y pongo esa valvulita V y la cierro, de tal forma que la presión se mantiene constante en el depósito a 3 bares. Cuando la presión se mantiene constante, significa que el flujo que entrega el compresor es el mismo que está saliendo por la válvula V hacia el exterior. O sea que la presión de oposición al compresor ya no es 0. O sea, no es la presión atmosférica, manométricamente hablando de 0, sino que es 3 bares manométricos. Y se registra un valor de Q sub 1 en el flujómetro y lo anoto. No sé cuánto es, pero lo anoto. Para mantener
Ahora, para poder mantener la presión constante en el depósito en el compresor, en funcionamiento se requiere manipular la válvula V a tal punto que se logre el objetivo. En el momento en que la presión en el depósito sea constante, podemos afirmar que Q1 es constante y conocido. Ahora, se va a repetir la experiencia, pero quiero, porque tengo curiosidad científica. ¿Qué pasaría si quiero elevar la presión a 6 bares? A una presión mayor a 3. ¿Cómo hago para elevar la presión? Pues cierro un poquitito más la válvula V. Al cerrarla, manipularla, hasta que la presión se mantenga constante en 6 bares, significa que el flujo que entrega el compresor es la misma que sale hacia el exterior. En ese momento, cuando la presión es constante a 6, el flujómetro marca Q2. Y lo anoto. Ahora deberíamos plantearnos cuál momento, si la fotografía A, o la B, o en la C, el flujo entregado por el compresor es mayor. A ver, auditorio, dígame, ¿en qué caso en la fotografía A, la B o la C, el flujo es el más grande de todos? El que registró el flujómetro. ¿Q0 o será Q1 o será Q2? ¿Cuál caudal es mayor? O más bien, ¿serán iguales? Puede ser. Entonces voy a abrir aquí el espacio de discusión. A ver, muchachos, ¿quiénes votan de tal forma de que Q0, o sea, cuando la presión de oposición al compresor era la presión atmosférica, es el mayor de todos? Voten, muchachos. Levanten la manito. Kevin. Ajá, muy bien. Pero la pregunta es que si están de acuerdo que Q0, yo no digo que sea así. ¿Creen ustedes que Q0 sea la presión más alta de todas? Entonces ya algunos levantaron la mano y otros no levantaron. Entonces ya pueden bajar las manos. ¿Alguno piensa, muchachos? Puede levantar la mano si gustan. Algunos piensan que Brian y José Pablo tienen las manos arriba todavía. ¿Alguno piensa, muchachos, que Q0, Q1 y Q2 son iguales en todos los casos? Levanten la mano. Vamos, muy bien. Ahora, no todos votaron, me parece, muchachos. Alguno tiene una opinión diferente y que quiera expresarla. Profe, yo opino que la de 6 bar, en el caso de 6 bar es mayor, puesto que la presión la presión opuesta a la del compresor es mayor que la atmosférica, digamos. Entonces el compresor tiene que hacer más fuerza, entonces por ende más presión. Ok, está bien. Muy bien. Ya pueden bajar sus manos, pueden bajar las manitos. Muy bien, ahora voy yo aquí con mi participación. Entonces voy a utilizar, muchachos, aquí esta experiencia remota. Supongan que sus pulmones es el compresor. Y ustedes están inhalando y exhalando, ¿ok? Están inhalando y exhalando. Justamente para poder exhalar, su diafragma, muchachos, se contrae, el diafragma se contrae para hacer de que el volumen que ocupa el aire es menor y por tanto exhalamos, ¿ok? Y por tanto exhalamos. Así que si pensamos por un momento de que su sistema respiratorio es el compresor y ustedes hacen como si fueran a silbar, pero sin silbar, inhalan y exhalan. Y por un momento se abstraen y tratan de imaginarse, muchachos, de que el flujo que está saliendo es el flujo que está descargando el compresor a la presión atmosférica, cuando la presión de oposición es la presión atmosférica, pues entonces este flujo es el flujo que entrega el compresor cuando la presión de oposición es la presión atmosférica. Claramente, muchachos, para ustedes poder exhalar, la presión atmosférica tiene que ser
en un momento dado tiene que ser menor que la presión que se está generando en sus pulmones. Porque si la presión atmosférica fuera mayor que la que puede generar sus pulmones, pues nunca podrían exhalar. Si nosotros estuviéramos en un lugar del sistema solar, en alguna alguna luna de Júpiter, Titán, Io o Venus, donde la presión atmosférica es muchísimo más grande que la de aquí, muchachos, y nosotros hacemos así y aparecemos en esos lugares, pues básicamente nos hacen una torta de carne, ¿verdad? Porque la presión atmosférica nos aplasta. No podríamos exhalar algo así y una vez ¡pa! Contra el piso. He hecho un charco de carne y de sangre. Pero si ustedes, muchachos, toman un dedo, muchachos, y empiezan a aproximar cada vez más y más y más mientras están soplando. Muchachos, síganme con este experimento. Y ustedes están exhalando y básicamente ponen el dedo sobre sus labios y apretan más y apretan más. O sea, donde su dedo es básicamente la presión de oposición. Claramente, muchachos, entre mayor sea la presión de oposición, menos flujo este compresor puede entregar hacia el exterior. Entre mayor sea la presión de oposición y ustedes tratan de exhalar, pues no van a poder. O emitirán o trasegarán un flujo cada vez más pequeño. Por tanto, lo que quiero decirles, muchachos, es volviendo a la presentación, es que entre mayor sea la presión de oposición, al compresor, menos flujo es el que puede entregar el compresor. Vean qué interesante. Entre mayor sea la presión de oposición al compresor, menor será el flujo que entrega el compresor. Por tanto, Q sub 0 es el flujo mayor de los momentos durante el experimento. Y eso más adelante lo vamos a observar. Eso es observable en la caracterización de desempeño de las turbomáquinas. Cuando manejamos flujos compresibles, como el aire, en los compresores y en los ventiladores. O sea, a lo que voy, muchachos, es que el flujo que entrega un ventilador es dependiente de la presión. Cuando, otra vez, estamos bombeando un fluido gaseoso, como el aire en este caso. Aquí la definición, recuerden que caudal es volumen entre tiempo. En el sistema internacional lo medimos en metros cúbicos por segundo, pero también lo podemos medir en metros cúbicos por hora, en litros por segundo o pies cúbicos por minuto. Es el concepto de CFM. Entonces, vean qué interesante, porque ya casi vamos a terminar. Cuando una bomba bombea un líquido, o sea, un fluido incompresible, independientemente de la presión final en la línea, el caudal permanece constante y no depende de la presión en la línea. En gases como el aire comprimido o en ventilación, el caudal medido en la línea depende de la presión. O sea, que si ustedes me dicen, mire, es que yo tengo un compresor que me está entregando 100 CFM y me dicen solo eso, yo les digo, pues de tanto estudio, ¿para qué? No me está diciendo nada. Porque hay que decir, tengo un compresor que me entrega 100 CFM a 100 PSI. O sea, hay que decir el nombre y el apellido. Porque si no es completamente indefinido esa caracterización del flujo. Nuevamente, hay que decir el flujo y la presión cuando una turbomáquina está trasegando un flujo gaseoso. En gases como el aire comprimido, el caudal medido en la línea depende de la presión. Tal como vimos en las experiencias de las figuras A, B y C, por tanto, para describir perfectamente un flujo de aire comprimido debe adicionalmente indicarse la presión. Por ejemplo, el flujo que entrega un compresor, una turbomáquina, por ejemplo, es de 200 pies cúbicos por minuto a 100 PSI. En caso contrario, la descripción es incompleta. Veamos el siguiente caso. Se tiene un sistema de aire comprimido. Yo sé que estoy hablando de aire comprimido, pero tratemos de migrar este mismo concepto hacia ventilación. Se tiene un sistema de aire comprimido cuyas demandas de los usuarios son conocidos y se desea determinar la mínima capacidad requerida del compresor. Entonces vean ustedes que tengo un sistema de aire comprimido donde la demanda, estamos hablando solamente de caudal, es en cada una de las salidas 10, 15, 5, 12 y 6.
Yo creo que, muchachos, que si ustedes suman 10 más 15 más 5 más 12 más 6, eso los da 48 CFMs. O sea que la intuición inicial, nuestra intuición ingenieril, debería decirnos que el compresor debe ser capaz de por lo menos darnos 48 SCFMs. Inicialmente esa intuición es sana y es correcta. Sin embargo, hay dos razones por lo que 48 pies cúbicos por minuto no es la respuesta correcta. Uno, el flujo es compresible, por lo que requiere especificar la presión de trabajo del usuario. Recuerden, decir que necesito un compresor que me dé 48 CFMs es incompleto, es obtuso, porque no estoy diciendo la presión. Dos, otras razones que más adelante se van a discutir. Ahora bien, si se especifican las presiones de trabajo de los usuarios, que son proporcionados por el fabricante, estamos hablando de aire comprimido, pero manténgase al filo del escritorio porque voy a llegar a una conclusión. Vean que ahora complico el panorama. Vean que ahora estoy suministrando flujo y presión en cada una de las salidas. O sea, que si ahora yo trato de decir de que este compresor tenía que aportar 48 CFM, estoy, muchachos, pero en nada. Si ustedes me dicen que esto es 48, yo les digo, muchachos, están en nada. Porque resulta ser, muchachos, de que ese flujo de 6 CFM a 80 PSI, de 12 CFM a 70 PSI, y etcétera, en todas las salidas, son flujos a una base de presión. Así que si yo intento sumar 10 más 15 más 5 más 12 más 6, los estoy sumando una cantidad física con respecto a una referencia medido en bases o referencias diferentes, de presiones diferentes. O sea, es como si estuviera sumando papas con chayotes, con cereales, con legumbres. O sea, que tengo que sumar convenientemente todos esos flujos, pero la misma referencia de flujo. Y para ello se establece algo que llamamos la condición estándar o condición normal. Muchachos, N normal es S estándar. O sea, son sinónimos. S y N viene del mismo concepto, normalizado. La condición estándar o normal del aire. Se dice que la condición normal de un gas, o en este caso el aire, es cuando lo sometemos a una presión de un bar, tiene una humedad relativa del 36% y está a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o unos 21 Celsius. Es decir, que si hacemos la siguiente experiencia y tenemos el usuario no soy yo, muchachos, ni son ustedes, el usuario es la máquina que consume ese aire. Una pistola para taladrar, una esmeriladora, una lijadora, y le suministro aire en condición estándar, vean, un bar, 36% y 70 grados Fahrenheit, 36% humedad relativa, y pongo un flujómetro, y yo pongo a alimentar y hacer pasar aire comprimido en esas condiciones hasta que el usuario hace lo que yo espero, y cuando hace lo que yo espero, por ejemplo, meter un clavo, o dejar bien lijadito la superficie de madera, y hago lo que yo espero de ese usuario, y digamos que mide 10 pies cúbicos por minuto, como midió 10 pies cúbicos por minuto, pero con un suministro de aire en condiciones estándar, esos 10 pies cúbicos por minuto se llaman 10 pies cúbicos por minuto estándar. O vean que lo que hago es meterle una letra S delante del valor. O sea, 10 pies cúbicos por minuto estándar o 10 SCFMs. O sea, que ven qué interesante que si yo mido ahora o el fabricante me proporciona el flujo que consume cada uno de mis usuarios en condición estándar, independientemente de la presión final de conexión, y veo que ahora son 6 SCFMs 80 PSI, 12 SCFMs a 70 PSI, 5 SCFMs 85 PSI, 15 SCFMs a 90 PSI y 10 SCFM a 100 PSI, independientemente de la presión final, como ya esos flujos están rankeados en condiciones estándar, yo los puedo sumar tranquilamente, muchachos. Y eso significa que mi compresor, si afirmo que ahora el compresor es para 48 SCFMs, es una respuesta más acertada y más elaborada que simplemente decir 48 CFMs. El tema de los 48, en este caso, pies cúbicos por minuto estándar, es sumamente importante en la selección que viene a continuación de la turbomáquina.
Pero el próximo jueves, muchachos, vamos a continuar hablando un poquito más, porque hemos hablado del flujo en condición estándar, pero luego tenemos que hablar del flujo en condición actual. Entonces voy a proceder a cerrar la grabación en 3, 2, 1.